Buenas a todos, bienvenidos a esta nueva entrega en Aspectos Automatización Industrial. Aquí vamos a estudiar ahora un nuevo grupo de instrucciones dentro del catálogo de las instrucciones básicas de TIA Portal aplicables en el lenguaje de escalera para posteriormente complementar esas instrucciones con otro u otros grupos y ir luego a los correspondientes ejercicios ilustrativos. Para ello aquí, como en otras oportunidades, en el árbol del proyecto vamos a bloques de programa y vamos a agregar un nuevo bloque que servirá de plataforma para representar, estudiar y de alguna manera ilustrar en forma sencilla esas nuevas instrucciones. Va a ser un FC y por defecto él coloca el número 1 y el nombre es bloque 1. Se puede dejar este nombre y este número, puesto que este es un bloque experimental, es un bloque que se va a utilizar aquí únicamente para ilustrar esas instrucciones. Después se puede borrar y cuando se llegue a la parte de los ejercicios de aplicación ya se abrirá el bloque correspondiente consecutivo con los que ya existen en la carpeta de bloques de programa. Así que se deja como bloque FC1, se valida y se va a abrir el directorio correspondiente aquí a la derecha con las instrucciones básicas y aquí el editor de programa. Bien, se ha visto hasta ahora operaciones lógicas con bits, se han visto temporizadores, también se han tratado los contadores. Se va ahora a abrir este directorio que contiene las instrucciones de comparación. Primero que nada están estas 6 instrucciones que comienzan con las letras CMP de comparador, y eso nos indica que se pueden comparar operandos de diverso tipo según los criterios: si son iguales, el doble igual; si son diferentes, si son uno mayor o igual, uno menor o igual, uno estrictamente mayor o uno estrictamente menor que el otro. Voy a colocar, por ejemplo, sin preferir ninguno en particular, el CMP mayor o igual, es decir, un comparador según mayor o igual. El comparador tiene forma de un contacto, pero es un contacto muy especial porque tiene dos parámetros, que son los dos parámetros a comparar, y aquí en las 3 interrogaciones debe especificarse qué tipo de datos se van a comparar. Haciendo doble clic aquí en la interrogación, aparece una lista de los tipos de operandos susceptibles de ser comparados: los números o variables de tipo entero, doble entero, entero largo, los reales, los enteros, doble entero sin signo, los enteros cortos, las cadenas de caracteres, la fecha, la hora, el formato time S5 de los temporizadores, S7 el formato de hora y fecha, etcétera, etcétera. Son muchos los tipos que se pueden comparar con estos 6 comparadores básicos. Un ejemplo sería el siguiente. Puedo colocar aquí, por ejemplo, un entero. Al ser un entero, debo guardarlo en un MW. Por ejemplo, el MW200, que automáticamente se le va a asignar un tag que luego borraremos. Y este MW200, lo valido con Enter, se va a comparar contra, por ejemplo, una constante. El entero en MW200 debe compararse contra la constante, por ejemplo, 750. Y hay que escoger nuevamente aquí con doble clic el tipo de dato, por ejemplo, entero. Ya está todo en azul y negro, significa que la instrucción ha sido correctamente colocada y configurada. Luego aquí a la salida se podría colocar una bobina que se va a encender, se va a activar cuando el valor contenido en MW200 es mayor o igual al número 750. Si este valor es menor de 750, estrictamente hablando, la bobina se apaga. Lo mismo con el resto de los comparadores. Y de esa forma se ilustra esta sencilla pero muy poderosa instrucción que se utiliza con mucha frecuencia, por ejemplo, en tratamiento de señales analógicas. Bien, voy a borrar el programa pequeño que se ha escrito aquí en el segmento 1 y viene a continuación la instrucción InRange. Esta es una instrucción nueva en TIA Portal, no existía anteriormente en Step 7 y esta instrucción también es sumamente sencilla.
primero se escoge, igual que antes, qué tipo de variable se va a analizar, si está o no está en rango. Voy a colocar nuevamente el número entero y aquí en valor voy a colocar la variable, por ejemplo, que se tenía definida en el ejemplo anterior, que es la MW200, que ya se sabe está definida como número entero. Aquí cabe un entero. Ahora yo quiero, por ejemplo, acotar esta variable y preguntarle al sistema si esta variable está dentro de un determinado rango, es decir, dentro de un mínimo, por ejemplo, póngase mínimo el número 90 y un máximo, por ejemplo, 4000. Es decir, esta variable debe estar normalmente entre 90 y 4000. En caso de que esta variable esté en ese rango, aquí en la salida, donde voy a colocar una bobina, por ejemplo, se va a colocar un 1. Es decir, hay un 1 aquí en esta bobina cuando el valor de MW200, y eso puede ser, por ejemplo, una entrada analógica o un valor físico o valor de una variable de proceso, por ejemplo, nivel, por ejemplo, presión, por ejemplo, caudal. Y entonces, si ese valor está por arriba o igual a 90 y por debajo o igual a 4000, la salida correspondiente se enciende. Pero si está fuera de este rango, es decir, por debajo de 90 o por arriba de 4000, esta salida se apaga, indicando que ya la variable no está en rango. Existe, voy a borrar este bloque dejando la bobina, una instrucción muy similar, pero hace exactamente lo contrario. Sería outRange, que es esta que está aquí en el listado de instrucciones básicos. Outrange funciona en forma contraria a inRange. Es decir, si ahora la variable, por ejemplo la MW200, que es un número entero, la analizo entre la constante 90, esto también pueden ser variables, y la constante 4000, como estaba en el ejemplo anterior, este bloque va a generar un 1 precisamente cuando el valor de esta variable está por debajo de 90 o por arriba de 4000, es decir, cuando está fuera de rango, cuando está fuera de este rango. De manera que esa instrucción, que es muy útil cuando se manejan señales analógicas, se puede utilizar en sus dos variantes, en rango o fuera de rango. Luego están dos instrucciones que no las voy a detallar porque se usan poco, que es OK y no OK. Estas instrucciones lo que hacen es determinar si una variable en tipo real, tipo número real o real largo, es una variable válida. Es decir, si el número real al cual se asocia esta instrucción es un número válido, o en la otra instrucción not OK es un número no válido. Luego, dentro de las instrucciones de comparación, aquí abajo hay una carpeta, un directorio que se llama variante, que se utiliza para, por ejemplo, saber si un tipo de datos es entero o es un tipo de datos especial o es un real o es una fecha, etc. Estas instrucciones no se usan tampoco frecuentemente y en la parte básica tampoco las voy a tener en cuenta por el momento. Bien, se puede pasar de una vez al siguiente grupo, que son las funciones matemáticas. Y aquí también hay instrucciones interesantes, algunas de las cuales ya inclusive se mencionaron al principio en una de las primeras entregas. Las instrucciones matemáticas consisten primero que nada de las instrucciones aritméticas básicas, la suma, resta, multiplicación y división, luego el módulo o valor absoluto, la negación complemento a 1, la instrucción incremento, incrementa una variable en 1 o en una unidad, la instrucción decremento y la instrucción valor absoluto. Por ejemplo, si coloco la instrucción resta aquí en el segmento número 1, esa instrucción me va a pedir dos operandos. Tengo que decidir si son enteros, reales, supóngase que son reales. Entonces aquí tengo que colocar dos variables reales. Si es una variable puede ser un MD. Si coloco el MW200 que teníamos anteriormente, ya me da una advertencia diciéndome que el tipo de datos Word no es compatible con el tipo de datos de la resta, que es un número real. ¿Por qué? Porque un número real ocupa 4 bytes, 2 Word. Por lo tanto, habría que guardarlo en un doble Word, no en un Word. Si cambio esto y
le pongo MD en lugar de MW, él me lo acepta. Y aquí puedo poner un número, por ejemplo el número 54, y si pongo solamente 54 y valido, él automáticamente me pone el punto 0, puesto que esto debe ser un número real. Por ejemplo 54.92, perfectamente aceptable, y la resta debe almacenarse también en un doble word, bien sea en una variable de marca de la memoria RAM o en un data block o en una variable temporal o en una variable estática. Lo importante es que sea un doble word. Y de esa forma se ilustra el bloque resta. Otro bloque dentro de los 4 aritméticos básicos sería la multiplicación. Pero la multiplicación tiene una diferencia con respecto a la resta, que tiene esta estrella amarilla aquí, que al yo pulsarla me inserta una nueva entrada. Y yo puedo seguir pulsando hasta un número máximo de 100 entradas. Es decir, yo puedo multiplicar máximo hasta 100 operandos. Lo mismo ocurriría con la suma. Sin embargo, con la resta no. La resta me permite solamente 2 operandos. Veamos la división. La división también, perdón, lo puse 2 veces, requiere de 2 operandos, el dividendo y el divisor. Igual que la resta, igual que la suma, debo determinar qué tipo de dato voy a dividir. Aquí ocurre algo interesante. En caso de que la división dé un error, por ejemplo, yo divido, vamos a colocar aquí un ejemplo en concreto, un número entero que puede ser la variable ya definida anteriormente, MW200, y aquí pongo otra variable o pongo el número 0. Él me acepta el número 0. Pero cuando esta división intenta ejecutarse y divido una cantidad X entre 0, el resultado es indeterminado o tiende a infinito y el bloque no lo puede manejar. Por lo tanto, lo que va a ocurrir es lo siguiente. Si aquí yo tengo un contacto, por ejemplo, que cuando se activa hace que la división comience a ejecutarse, aquí a la salida voy a tener una señal igual a 0. A pesar de que aquí haya un 1 y habilite el bloque, cuando el bloque tiene un error interno, en este caso el error interno es división entre 0, en una multiplicación podría ser overflow o desbordamiento, la señal del enable no pasa al enable output, ¿okay? Es decir, aquí hay 0. Y si aquí tengo otros bloques, por ejemplo un bloque suma o cualquier otro tipo de bloque con su enable, este bloque no va a activarse. De esa manera, impidiendo que el error que se genera aquí se propague y que el resultado, que no va a tener sentido que él coloque aquí, se pueda utilizar en bloques posteriores. Esa precisamente es la finalidad del enable output. Bien, voy a borrar estas dos y esta también. Y ahora aquí tenemos una serie de instrucciones, por ejemplo el módulo, la negación, el incremento. Si coloco el incremento, es una instrucción de un solo operando, puesto que el operando que voy a incrementar es uno solo, supóngase que es un entero, y aquí coloco, por ejemplo, MW200, que es lo que teníamos anteriormente, y aquí coloco cualquier cosa. Cuando este contacto se coloca en 1 y se habilita la instrucción, él toma el valor de este operando, lo incrementa en una unidad y vuelve a depositar el valor incrementado en este operando. Por eso esta entrada es tipo in-out. Esto es muy peligroso porque si yo activo aquí y lo dejo activado, en pocos instantes voy a tener un overflow, por más grande que sea el número entero, porque cada vez que el ciclo autómata pasa por aquí, va a incrementar este valor hasta llegar al límite máximo. Por lo tanto, ¿cuál es la manera correcta de activar este bloque de incremento y lo mismo con el decremento? Simplemente ir aquí a operaciones lógicas con bit, y esto se vio en entregas pasadas, y colocar, por ejemplo, aquí un contacto flanco positivo. Es decir, una instrucción que capture el flanco ascendente de la variable que esté aquí arriba, y cuando se dé ese flanco ascendente y únicamente en ese momento se habilite la instrucción incremento, se incremente en una unidad el operando MW200, o si se usa la instrucción correspondiente de decremento es exactamente igual, y se coloca el resultado de nuevo en MW200. Es decir, esta instrucción incrementa esta variable que se coloque aquí y coloca
el valor incrementado nuevamente en esa variable. Bien, voy a borrar la instrucción incremento y aquí tenemos otra, por ejemplo, bueno, esta es muy sencilla, el valor absoluto. El valor absoluto toma el valor entero, por ejemplo, de MW200 y coloca, aquí me está diciendo que debo seleccionar el entero, listo, y coloca el resultado, por ejemplo, puede ser también en MW200. De tal manera que lo que se está haciendo ahora es simplemente que si este valor es positivo, aquí lo guarda tal cual, pero si es negativo, lo guarda como positivo. Es decir, convertir el valor que está guardado en MW200 en un valor positivo, sea negativo. Hay una instrucción muy útil también que es el calculate, voy a colocarla aquí, que es una instrucción que realiza un algoritmo. Aquí puedo poner varias entradas, por ejemplo, entrada 1, 2, 3, ya se sabe hasta 100. Y aquí en out, aquí debo poner, por ejemplo, el tipo de datos, vamos a suponer entero. Y aquí en out, simplemente construyo una ecuación. Por ejemplo, in1 más in2 por in1 menos in2. Puedo usar los operandos suma, resta, multiplicación, división, módulo, valor absoluto, negación, nota, inversión. De tal manera que tengo libertad de usar muchos operandos hasta un máximo de lo que me permita la instrucción con esa estrella aquí abajo, realmente son 100. Y el valor, el resultado de las operaciones que yo haga aquí en esta caja del algoritmo, me lo coloca aquí en out. Bien, esa instrucción es útil cuando se tiene la necesidad de hacer, por ejemplo, dos sumas, una resta, una división, y en vez de estar utilizando dos bloques suma, un bloque de resta, dos bloques de división, etc., se puede integrar el algoritmo completo aquí con calculate. Bien, luego hay tres bloques aquí en azul, que también son relativamente sencillos. El primer bloque es el mínimo. Aquí también puedo tener máximo 100 operandos con 100 valores diferentes, póngase números reales en esta ocasión, y esos valores que están aquí los procesa el bloque y él determina cuál de ellos es el más pequeño, es el mínimo, y lo vierte aquí en la salida. Eso es lo que hace el bloque mínimo. Lo mismo el bloque máximo. El bloque máximo lo que hace es exactamente lo mismo, pero lo que determina en ese caso es el valor máximo. Bien, borramos todo esto y ahora viene la instrucción limit. La instrucción limit también es muy útil en el manejo de las señales analógicas de las variables de proceso. Voy a colocar aquí, por ejemplo, número real y aquí coloco una entrada que puede ser, por ejemplo, MD200. Recuérdense que el número real se aloja en un doble word, por lo tanto debe ser MD200 o en un data block donde haya espacio para un doble word. Bien, ahora yo puedo colocar, por ejemplo, aquí un mínimo. Supóngase que el mínimo es 40.0 y puedo colocar un máximo. Supóngase que el máximo es 120.0. Y supóngase también que estos valores que se encuentran aquí son valores, por ejemplo, que corresponden a la temperatura de un dispositivo. Y el proceso hace que la temperatura debe estar limitada en un mínimo de 40 y un máximo de 120. Aquí en la salida pondría otro operando de tipo real, por ejemplo, el MD204, que sería el próximo contiguo a MD200, ya que MD200 contiene 4 bytes, 200, 201, 202, 203, y este es el próximo. Entonces, esta instrucción lo que hace es lo siguiente. Aquí llega una temperatura de algún lado y es limitada por este bloque. Si la temperatura está en el rango entre 40 y 120, ese valor que él tenga, por ejemplo el número 82, se coloca aquí. Pero si la temperatura aquí en esta variable baja de 40, él aquí me coloca 40, porque ese es el mínimo. Y si sube de 120, él aquí me coloca 120, porque ese es el máximo. Es decir, es un bloque, como el nombre lo indica, un limitador. Y esto se puede utilizar para, por ejemplo, cuestiones de seguridad en plantas donde se procesan valores analógicos o variables de proceso que tienen, por cuestiones, por ejemplo, de seguridad o del proceso como tal, que estar limitadas entre un máximo y un mínimo. También puede ser, por ejemplo, se puede utilizar para cuando se hace control de velocidad de un motor y la velocidad tiene que estar entre un mínimo, por ejemplo, de 0 RPM y un máximo de 1000 o 1200 RPM o 2600 RPM, y el valor de
de consigna o de control o de la variable de proceso que le indica al motor la velocidad que tiene que ir, se coloca aquí. Pero este bloque impide que esa velocidad pase, bien sea hacia abajo o bien sea hacia arriba, de los límites aquí expuestos. Bien, esas serían estas tres funciones, mínimo, máximo y límite. Y luego vienen una serie de funciones que se aplican ya no sobre números enteros, sino sobre números reales. Por ejemplo, el square, que es la potencia, el cuadrado, el sqrt, que es la raíz cuadrada, el logaritmo, la exponencial, las funciones trigonométricas y sus inversas, y esta frac es una función muy particular que recibe como entrada un número real y determina la parte decimal de ese número real, o la parte fraccionaria. Y por último, la xpt es elevar un número a una potencia, x, que es un caso ya general de la SQR, que es calcular el cuadrado, o sea, la potencia 2. Este sería la potencia 2 y este sería una potencia x, donde el exponente lo determina el usuario dentro del bloque. Bien, un ejemplo de cualquiera de estas funciones, por ejemplo, la raíz cuadrada, SQRT, se coloca el bloque, se determina aquí qué tipo de dato se va a usar. Como les mencioné, todas estas funciones matemáticas deben aplicarse únicamente sobre números reales o reales largos. Aquí se coloca el operando fuente, un número real, por ejemplo el MD 200. Recuerden, como siempre, el número real debe ser un doble word. Y aquí se coloca el resultado de la raíz cuadrada, que también debe ser un doble word, por ejemplo MD 204. Y con eso, cuando esta entrada o esta lógica que esté aquí delante del bloque se active, el bloque calcula la raíz cuadrada de esta entrada y coloca el resultado aquí. Si yo aquí no pongo nada a la izquierda, significa que cada vez que el ciclo autómata pasa por aquí, va a calcular la raíz cuadrada. También lo mismo que se aplicaba a la división. Si el número que se coloca aquí es negativo, por ejemplo, el bloque no sabe mucho sobre números imaginarios o números complejos. Por lo tanto, va a generar un error y por más que haya un 1 aquí, aquí va a haber un 0. Es decir, él no va a dejar pasar la señal de enable output, de manera que los bloques o lo que esté aquí a la derecha no va a ejecutarse si este bloque tiene un error interno, como por ejemplo la raíz de un número negativo. Bien, con ello pues finalizamos esta parte correspondiente a las instrucciones de comparación, a las instrucciones aritméticas, a las instrucciones de funciones matemáticas, donde están las aritméticas, y en la próxima entrega se va a hablar un poco sobre las funciones de transferencia y las de conversión de tipo, que son muy importantes, inclusive las que forman el legado de Step 7. Y una vez que tengamos estas funciones cubiertas, ya se puede pasar a un ejercicio interesante, a un ejemplo, donde se introduzcan además las señales analógicas con escalamiento, con comparación, con lo que generalmente se hace con una entrada o una salida analógica. Bien, este bloque que acabamos de generar antes de salir, el bloque 1 lo voy a dejar, puesto que va a servir de plataforma para las próximas instrucciones que vayamos a ver. Y en la parte de las variables, de las tablas de variables, aquí variables PLC, recuerden aquí en tabla de variables estándar que se han creado estas tres variables nuevas llamadas tag1, tag2, tag3, para no dejarlas aquí, que al final, si no se utilizan, van a estar como, digamos, algo indeseable, porque son variables que realmente las etiquetó el sistema, no son variables que pertenecen a ninguna aplicación en particular. Por eso con clic derecho las voy a eliminar. Bien, entonces, si les ha parecido interesante esta entrega donde se ha explicado en forma concisa pero bastante completa ese set de instrucciones que está formado por las instrucciones aritméticas, las matemáticas, los comparadores, etc., pues los espero para la próxima entrega muy pronto. Recuerden darle like, suscribirse al canal y gracias por su atención.